El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU, la mejor alternativa ante los fracasos escolares vía virtual, presentan desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Feliz para siempre en la edificación de los fundamentos del edificio espiritual del verdadero cristiano. Escuchemos el tema de hoy. 1. Curso básico de interpretación de contenidos en el arte de la comunicación y la enseñanza digitalizada. Tema 3. ¿Cómo estudiar la Biblia parte 1 día 1? Dado en Panamá, República de Panamá. Por el Ministerio Conéctate a Jesús, ahora. Patrocinado por Clases y tutorías virtuales TISU, la mejor alternativa virtual o presencial ante los fracasos escolares en todo el mundo. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta Conéctate a Jesús ahora, con el curso básico de interpretación de contenidos en el área de la comunicación y la enseñanza digitalizada. Estamos en el tema número 3. Material auxiliar para reforzar el peldaño MK. ¿Cómo estudiar la Biblia? Primera parte. En el tema número 2, estuvimos viendo el contenido de la lección 11 del primer trimestre de la guía de estudio de la Biblia para nuevos creyentes en la huella de Jesús. Donde presentamos el contenido de todo este material en su primera parte, pero no lo desarrollamos. En esta clase, domingo, vamos a ahora en esta hora por 10 años. Se requiere algo más que una simple lectura de la Biblia para poder entenderla. Esta lección es el inicio donde comenzaremos a aprender cómo estudiar la Biblia con el máximo aprovechamiento.
En las lecciones anteriores vimos los 4 fundamentos: la comunión y la misión. El día de hoy también vamos a ver 4 puntos bajo el título Jesús aquí y ahora. Que, como ya he dicho, es parte del peldaño número 2. La Biblia, debes tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Número 1. Es algo que ya te hemos dicho en lecciones anteriores. Orar. Y no confíes en ti. Número 2. Sesiones más sencillas de las Escrituras. Número 3. No necesariamente a realizar búsquedas en una concordancia. Y número 4. Consulta a otros autores antes de llegar a una conclusión. Bien, comentemos cada una de estas 4 etapas. Primera, ora y no confíes en ti. Antes de iniciar el estudio de la Biblia, hemos de orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Esto nos ayuda a saber manejar nuestros propios prejuicios o falta de conocimiento. Conviene orar diciendo: Dios mío, muéstrame la verdad sin importar el costo. Segunda, dedica la mayor parte de tu tiempo a las secciones más sencillas de la Escritura. No te aventures a tratar de entender el libro de Apocalipsis sin antes conocer bien los evangelios, Génesis y los Salmos. Número 3. Dedica la mayor parte de tu tiempo a leer la Biblia, no necesariamente a realizar búsquedas en una concordancia. Con las inmensas posibilidades, surge la tentación de pensar que la verdad puede ser encontrada en una base de datos. Lo más provechoso siempre es leer cada libro bíblico de principio a fin, para luego captar su propósito y su mensaje global. Y número 4, consulta a otros autores antes de llegar a una conclusión. Debemos tomar en cuenta las orientaciones que nos ofrecen los escritos de Elena G. de White, además de la consulta de comentarios bíblicos y de libros que aborden el tema que estemos estudiando. Siempre nos serán de utilidad a la hora de mejorar nuestra comprensión de un pasaje o un tema determinado. Hasta aquí
el texto original sobre el cual vamos a aplicar el método MK7 en 1 full. Recomendaciones. Tenemos 4 puntos. A cada uno de los 4 puntos le vamos a aplicar el método MK3 en 1. Y el método MK7 en 1 se lo vamos a aplicar a los 4 puntos, pero como un solo mensaje. Adelante, profe. Muy bien, profe. Vamos a aplicar el método 3 en 1, paráfrasis, exégesis y hermenéutica, a los 4 puntos del texto original del día domingo. Cómo estudiar la Biblia, primera parte, y luego el MK7 en 1 full al mensaje completo. Punto 1. Ora y no confíes en ti. Paráfrasis. Antes de abrir la Biblia, pide a Dios que te muestre la verdad y que quite tus prejuicios. Exégesis. El estudio bíblico requiere dependencia del Espíritu Santo, Juan 16:13. La oración abre la mente y el corazón para recibir la revelación divina. Hermenéutica. Aplicar este principio significa reconocer que la interpretación no depende de la inteligencia humana, sino de la guía espiritual. Punto 2. Dedica tiempo a las secciones sencillas. Paráfrasis. Empieza por los Evangelios, Génesis y Salmos antes de abordar textos más complejos como Apocalipsis. Exégesis. La Biblia tiene niveles de dificultad. Los textos básicos revelan el carácter de Dios y preparan para comprender los más profundos. Hermenéutica. El aprendizaje debe ser progresivo. Para nuevos creyentes, lo esencial es conocer primero la vida de Jesús y las bases de la fe. Punto 3. Leer la Biblia más que buscar en concordancias. Paráfrasis. No dependa solo de buscadores o bases de datos. Lee cada libro completo para captar su mensaje global. Exégesis. La lectura continua permite ver la intención del autor y el hilo narrativo. La concordancia es útil, pero no sustituye la lectura directa. Hermenéutica. La práctica moderna debe equilibrar tecnología y lectura devocional. La palabra debe ser absorbida en su totalidad, no fragmentada. Punto 4. Consulta a otros autores. Paráfrasis. Usa comentarios bíblicos y escritos de Ellen G. de White para enriquecer tu comprensión. Exégesis. La tradición cristiana y los estudios teológicos aportan contexto histórico y doctrinal. Hermenéutica. La interpretación madura se construye en comunidad, no en aislamiento. El contraste de fuentes evita errores y profundiza en la fe. Aplicación del MK7 en 1 full al mensaje completo. Memorización. Tu palabra enlambra mis pies, Salmo 119:105. Comprensión. Estudiar la Biblia requiere oración, progresión, lectura integral y consulta de fuentes. Aplicación. Para nuevos creyentes, estos pasos son la base de un estudio sólido y equilibrado. Jesús, Él es el centro de toda escritura, cada paso busca llevarnos a Cristo. Actuar. Practica la lectura diaria, inicia por los evangelios y ora antes de cada estudio. Tisu. Teológico. La Biblia es revelación divina, histórico, escrita en 1500 años por diversos autores, inspiracional, inspira confianza a la guía del Espíritu. Salvación conduce al conocimiento de Cristo, universal, su mensaje es válido para toda cultura y época. Unidad final, el estudio bíblico es un camino espiritual que integra oración, lectura, comprensión y comunidad, siempre con Cristo como centro. Síntesis pedagógica, el primer día del curso enseña que estudiar la Biblia no es solo leer, sino entrar en un proceso espiritual guiado por Dios. El método 3 en 1 nos ayuda a interpretar cada consejo y el MK7 en 1 full nos muestra que todo el mensaje apunta a una vida centrada en Cristo, iluminada por la palabra y fortalecida en comunidad.
Curso básico de interpretación de contenidos en el arte de la comunicación y la enseñanza digitalizada. Tema 3. Material auxiliar para reforzar el peldaño 2. Cómo estudiar la Biblia, primera parte. Día 1, domingo. Jesús aquí y ahora. Texto base, Isaías 55:11. Textos de apoyo, Salmos 119, 97 al 104, Marcos 10, 17 al 27, Mateo 19, 20, Apocalipsis 22, 12 y 13. Close quote. SAC Introducción. En el tema anterior presentamos una visión general de la lección Cómo estudiar la Biblia. Hoy comenzamos el desarrollo detallado del primer día, cuyo propósito es responder una pregunta fundamental. ¿Cómo debo acercarme a la palabra de Dios para comprender correctamente su mensaje? El estudio bíblico no consiste únicamente en leer palabras, consiste en escuchar la voz de Dios. Por ello, este material presenta 4 recomendaciones fundamentales que preparan el corazón y la mente para una interpretación fiel de las Escrituras. Primera recomendación: ora y no confíes en ti. Paráfrasis. Antes de abrir la Biblia debemos reconocer que nuestra inteligencia, experiencia o conocimientos no son suficientes para comprender plenamente el mensaje divino. Necesitamos depender de la dirección del Espíritu Santo. Exegesis. La Biblia enseña que el Espíritu Santo inspiró las Escrituras, 2 de Pedro 1:21, y también es quien guía al creyente a comprenderlas, Juan 16:13. El problema no suele estar en la Biblia, sino en el corazón del lector. Los prejuicios, las tradiciones y el orgullo pueden impedir una comprensión correcta. Por eso la oración no es un simple acto de cortesía antes del estudio. Es una expresión de dependencia total de Dios. Salomón también enseñó este principio. Open quote. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3, close quote. Hermenéutica. Hoy muchos disponen de abundante información bíblica, pero poca dependencia de Dios. El creyente debe cultivar el hábito de comenzar cada estudio con una oración sincera. Open quote. Señor, enséñame tu verdad, aunque corrija mis ideas. Close quote. Quien estudia así, permite que la Biblia transforme su vida en lugar de buscar que la Biblia confirme sus opiniones. Segunda recomendación. Dedica la mayor parte del tiempo a las partes más sencillas. Paráfrasis. El crecimiento espiritual debe seguir un orden. Primero, se conocen las enseñanzas claras y fundamentales de la Biblia. Luego se estudian los pasajes más complejos. Exegesis. Jesús comenzó enseñando principios sencillos antes de revelar verdades más profundas. Los evangelios presentan la vida de Cristo. Génesis presenta el origen. Los salmos enseñan la experiencia espiritual. Estos libros forman una base sólida sobre la cual luego pueden comprenderse mejor Daniel y Apocalipsis. Pedro reconoció que algunas partes de las Escrituras son difíciles de entender, 2 de Pedro 3:16, por lo que resulta prudente avanzar progresivamente. El nuevo creyente no debe comenzar su estudio por los pasajes más difíciles únicamente por curiosidad. Primero necesita conocer quién es Dios, quién es Cristo, qué es la salvación, cómo vivir la vida cristiana. Después estará preparado para comprender las profecías y otros temas complejos. Así se evita construir una fe basada en especulaciones. Tercera recomendación. 3. Lee la Biblia completa antes de depender de las herramientas. Paráfrasis. Las herramientas de estudio son útiles, pero nunca deben sustituir la lectura continua de la Biblia. Exégesis. Muchos creyentes conocen versículos aislados, pero desconocen el mensaje completo de cada libro. Cada libro bíblico posee un propósito, un contexto, una estructura, un desarrollo. Leer un libro completo permite comprender la intención del autor inspirado. Los bereanos examinaban diariamente las Escrituras, Hechos 17:11, no únicamente colecciones de versículos. Hermenéutica. Las concordancias, buscadores digitales e inteligencia artificial son excelentes ayudas, pero jamás deben reemplazar el contacto directo con la palabra de Dios. Primero se estudia la Biblia, luego se utilizan las herramientas como apoyo. Nunca al revés. Cuarta recomendación. 4. Consulta a otros autores antes de llegar a una conclusión. Paráfrasis. Después del estudio personal, resulta prudente comparar nuestras conclusiones con el trabajo realizado por creyentes fieles que también dedicaron su vida al estudio de las Escrituras. Exégesis. La Biblia enseña que Dios ha concedido dones para edificar a su pueblo.
Efesios 4, 11 al 13. Los comentarios bíblicos, las obras de Elena G., de White y otros materiales serios ayudan a ampliar la comprensión del contexto histórico, lingüístico y doctrinal. Sin embargo, toda conclusión debe permanecer subordinada a la autoridad suprema de la Biblia. Hermenéutica. Consultar buenos libros no significa delegar nuestro estudio en otros, significa enriquecerlo. La autoridad final sigue siendo la palabra de Dios. Todo comentario debe ser evaluado a la luz de las Escrituras. Aplicación del MK7 en un full. El artículo como un solo mensaje. Un memorizar open quote, Isaías 55, 11, close quote. La palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Idea clave. La Biblia siempre cumple el propósito para el cual Dios la envió. 2. Comprender. Para entender correctamente la Biblia necesitamos un corazón humilde, un método ordenado y dependencia constante del Espíritu Santo. 3. Aplicar esta semana puedo. Orar antes de cada estudio. Leer un libro bíblico completo. Comenzar por los pasajes más sencillos. Comparar mis conclusiones con materiales bíblicos confiables. 4. Jesús en el centro. Toda la Escritura conduce a Cristo. Estudiar la Biblia sin encontrar a Jesús es perder de vista su propósito principal. Jesús dijo, open quote, ellas son las que dan testimonio de mí. Close quote. Actuar. Tomo la decisión de estudiar diariamente la Biblia con un espíritu enseñable, permitiendo que Dios transforme primero mi vida antes de enseñar a otros. 6. Compartir. Enseñaré a otra persona estas 4 recomendaciones para que también aprenda a estudiar correctamente la palabra de Dios. 7. Evaluar preguntas para mi crecimiento espiritual. ¿Estoy orando antes de estudiar? ¿Estoy leyendo libros completos de la Biblia? ¿Dependo más de la Biblia que de las herramientas? ¿Permito que la Biblia corrija mis ideas? Conclusión. El estudio correcto de la Biblia no comienza con una técnica, sino con una actitud. La oración, la lectura ordenada de las Escrituras, el respeto por el contexto y la consulta responsable de materiales de apoyo forman un método equilibrado que protege al creyente de interpretaciones apresuradas. En el marco del peldaño 2 del método MDASHA, estas 4 recomendaciones constituyen el fundamento para desarrollar una interpretación bíblica fiel, centrada en Cristo y guiada por el Espíritu Santo. Así, el estudiante no solo adquiere conocimiento, sino que permite que la palabra de Dios forme el carácter de Cristo en su vida y lo prepare para comunicar el Evangelio con claridad, fidelidad y amor.